Amén y amén. El Evangelio de Lucas, capítulo número 10, verso número 1 nos dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Recuerde que cuando la Escritura nos dice después de estas cosas, y estamos analizando la Escritura, continuamente a lo largo de estos días de domingos, recordará que el Señor ya había confrontado a fariseos y al pueblo también luego del milagro que se había llevado a cabo en la vida de un hombre que había sido ciego y que el Señor había sanado. Después de esas cosas, designó, dice el Señor, designó también a otros 70. Cuando dice a otros 70 es porque ya el Señor había designado de manera inicial a 12. Acompáñenme por favor, y vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6. Ahí el Señor había de manera inicial también anunciado y elegido a 12 hombres para que inicien la obra evangelística. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Nos dice el Señor en el verso número 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre, dice ahí, los espíritus inmundos. Cuando el Señor tomó primeramente para sí obreros para su servicio, fueron 12, pero no solo 12 eran quienes estaban tras Jesús. Había muchos otros, hombres y mujeres también, que habían creído en el Señor. Y ya una vez el Señor anunciado, de manera pública el Evangelio, ahora también el Señor diríamos que se tomó la molestia de no solamente quedarse con 12 para la obra a la cual el Señor lo había enviado, sino que ahora hace una invitación de acuerdo al verso número 1 del capítulo 10 de Lucas, de designar ahora a otros 70. Si bien es cierto, mi querido hermano, dicen muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, que 70 eran las naciones de aquel entonces en el mundo, mi amado hermano, algo es seguro: el Señor quería involucrar a más discípulos para que realicen la tarea de la evangelización, usando esta palabra, este mensaje. De igual manera, en la actualidad el Señor también nos invita a pregonar el Evangelio. Dice el Señor en el verso número 1, pero ya en la parte final, donde menciona a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Algo curioso en este texto, mi amado hermano, es que el Señor primero enviaba a sus discípulos como para que le preparasen camino y luego él llegarse a ese lugar. Y yo creo que esa es la labor de la iglesia hasta el día de hoy. El Señor nos envía, mi amado hermano, a anunciar, a Cristo Jesús, hasta que Él pueda llegar personalmente y habitar en el corazón del hombre. Bien menciona la palabra que uno es el que siembra, otro puede ser, mi amado hermano, el que coseche, pero el Señor es el que da el crecimiento. Nuestra labor como iglesia no es, mi amado hermano, que la gente se convierta a Jesús. La labor de la iglesia es pregonar el Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo es el que se encarga de redarguir de pecado, de convencer al hombre que está en maldad, que está en pecado, y Él es el que le hace aceptar a Jesús.
Nuestra labor, nuestra responsabilidad es tomar esta palabra, ir de casa en casa, anunciar a Jesús, anunciar la salvación y que el Señor haga lo que tiene que hacer luego de que nosotros hayamos dado el primer paso. Jesús dice en su palabra, en el versículo número 2, y les decía, ¿a quiénes? A esos discípulos que había enviado, a los 70. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros, dice, pocos. Y esto, mi amado hermano, es la realidad dentro de la iglesia actual. Si me acompaña por favor a un texto de respaldo, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan en el capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Amén. ¿Lo tiene? Amén. En el versículo número 34 y 35, el Señor nos dice, Jesús les dijo a sus discípulos, por cierto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso es decir, la cosecha, cuando se siembra algo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están, dice ahí, blancos para la siega. Mi amado hermano, mucha gente suele decir que todavía no es tiempo de ir a tal o a cual lugar. Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos confronta y nos exhorta y nos dice que siempre la cosecha en Dios está lista para ser recogida. Pero la Biblia también nos hace ver una penosa realidad. Los obreros para realizar la obra son pocos. No son todos los que se deciden a hacer la voluntad de Dios. No son todos los que agarran Biblia en mano y están dispuestos para golpear puerta a puerta y predicar o proclamar de Cristo. Muchos utilizan una diversidad de excusas, y una de ellas es la ignorancia. Mucha gente se esconde tras la ignorancia diciendo, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé qué decir porque desconozco la palabra o simplemente no tengo facilidades para transmitir el mensaje. Mi querido hermano y mi querida hermana, si usted no tiene la facilidad de abrir su boca y llevar el mensaje, únase a quien sí lo puede y lo sabe hacer para que pueda aprender también. Por eso es que el Señor los enviaba de 2 en 2. Mi querido hermano, ¿con qué intención lo hacía? Para que el uno pueda ser fortalecido por medio de su compañero. Recuerde, mi querido hermano, que en el caminar del Evangelio nadie es experto. El Espíritu de Dios es el que nos capacita, nos prepara y nos llena de su poder para pregonar esta palabra. Si usted está dispuesto, el Espíritu Santo hará el resto. Dice el Señor en su palabra que la mies a la verdad es mucha. En el verso 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 10, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿a dónde nos empuja el Señor? A rogar al Señor de la mies para que envíe, dice ahí, obreros a su mies. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. En el verso número 35, el Señor nos enseña diciendo, recorría Jesús. ¿Qué cosa recorría? Todo
las ciudades y aldeas. Y esto es muy importante, mi amado hermano. El evangelismo, o la evangelización, no se puede limitar, a un determinado sector. Usted no puede decir, hermano, yo ya evangelicé de pronto, mi cuadra y ya no hay más, acabé y ya no puedo más, hasta ahí llego. No, mi querido hermano. Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace como Dios nos lo cuenta, como pecado. Mi amado hermano, Jesús no se limitaba a un sector, ni siquiera a una ciudad. Dice el Señor que Él recorría todas las ciudades y también las aldeas. Verso 35. ¿Qué hacía en ese lugar o en esos lugares? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso número 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37, léalo por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús en su humanidad se vio impotente. Jesús en su humanidad se vio limitado. Mi amado hermano, y afrontó esa realidad, que faltaba gente para poder pregonar el evangelio. Mi querido hermano, usted y yo somos responsables de esta, para la expansión de esta palabra. Usted y yo somos responsables ante Dios para pregonar este evangelio. El Señor nos declara en el verso 38 que la fórmula exacta y precisa para que la palabra de Dios pueda fluir a todos, diríamos, los cuatro vientos, es rogando, dice en el verso 38, al Señor, es decir, a Dios, el Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. No se ponga a pelear con el hermano, o no se sienta mal si su hermano de al lado no predica la palabra. Ore a Dios para que el Señor toque a su hermano, para que lo acompañe a regar la palabra. Yo le aseguro que lo que usted ha intentado, humanamente hablando, para que otro se motive, para que otro cobre ánimo, para que otro se le una, de pronto a la presente fecha no ha tenido resultado. Pero si usted dobla rodilla, si usted clama a Dios y pone la vida de la iglesia, la vida de los hermanos de la iglesia ante aquel que puede tocar aún el corazón más duro, Él sí, que, amado hermano, quebrantará, redarguirá y enviará prontamente, mi amado hermano, a su oración la contestación de vida. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Señor, cuando se le pide conforme a su voluntad, Él lo oye y Él también lo responde, mi amado hermano. La responsabilidad suya y mía para con la iglesia es rogar a Dios para que motive y envíe a sus compañeros. Pero la labor de cada creyente frente al mundo es la de regar, la de pregonar y anunciar el evangelio del Señor. Mas sin embargo, viendo a través de la Biblia, ¿por qué mucha gente no sale a predicar? ¿Por qué mucha gente no logra, mi amado hermano, avanzar en esta demanda tan esencial como lo es la de predicar el evangelio? Me fui al capítulo número 9, es decir, un capítulo antes del 10 del evangelio de Lucas, y pude entender lo siguiente. Aquello que se dice en el verso 58 del evangelio de Lucas, capítulo número 9. Acompáñeme por favor a Lucas 9, de hecho desde el verso 57 en adelante, y mire lo que se encuentra en ese texto. Yendo ellos, es decir, caminando Jesús con los suyos, uno le dijo en el camino: Señor, Lucas 9 verso 57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero recuerde,
Seguir a Jesús implicaba, entre otras cosas, identificarse también con Jesús. Pero Jesús, dice en ese texto del verso 58, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Ahora, ¿por qué esa ilustración de Jesús? Mi amado hermano, he podido entender que muchos de nosotros nos afrontamos las responsabilidades como discípulos de Jesús, porque todavía tenemos en esta tierra guaridas y nidos que cuidar. Hemos, mi amado hermano, sí, atribuido mayor valor, más importancia a nuestra forma y estilo de vida que al estilo de Jesús demanda de nosotros, de cada uno de los que conforman la iglesia. Estamos más preocupados para que, como lo dice la Escritura, nuestra guarida o nuestro nido esté, mi amado hermano, confortable, que antes de que la obra de Dios tome el lugar de nuestras casas como prioridad y salgamos a predicar el Evangelio. Por eso es que muchas veces la gente allá afuera se asombra cuando ve a un cristiano evangélico con una Biblia tocando a la puerta y diciendo: ¿no será acaso usted un testigo de Jehová? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la iglesia ya no predica la palabra. Porque la iglesia se avergüenza de tomar una Biblia en sus manos y de anunciar el amor y la misericordia de Dios. Mi querido hermano, eso no puede ser así. El creyente tiene que agarrar la palabra y tiene que salir de su guarida y de su nido y anunciar el evangelio de paz, porque preciosos son los pies que anuncian el evangelio de la paz. Así lo dice Romanos 10, verso número 15. Si me acompaña por favor al texto para remarcar lo dicho, mire lo que el Señor lo declara a viva voz. ¿Y cómo predicarán? Dice Romanos 10:15, si no fueren enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas, dice ahí, buenas nuevas. Mi amado hermano, pero el pueblo no predica la palabra. Al pueblo se resiste a predicar la palabra. Cuando uno va en el versículo número, y acompáñeme por favor, en el verso 14 de ese mismo capítulo 10 de Romanos, el Señor declara a manera de interrogante: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Dónde está la iglesia en la actualidad, mi amado hermano, con el evangelio? ¿Dónde está la iglesia actualmente, sabiendo y siendo portador de este evangelio? ¿Es que acaso no se cumple como lo dice el Señor en Lucas 9:58? Tienen, mi amado hermano, guaridas y tenemos nidos que no queremos dejar. De hecho, hay quienes pasan más en un trabajo que en una casa. Hay quienes pasan más en una casa, mi amado hermano, que así que en la casa de su Dios. Hay quienes más, mi amado hermano, se han acostumbrado a su propio estilo de vida y desestiman el estilo que Cristo quiere implantar en nosotros. Recuérdalo bien, mi querido hermano, no le estoy hablando a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Le estoy hablando a la iglesia que tiene a Jesús como Señor y Salvador. Jesús llegó a tu vida para cambiarte la vida, no para que sigas viviendo como antes, pero ahora con Cristo. Cristo vino a tu vida para que tu vida sea transformada. Y si antes vivías cómodamente, ahora tienes que desacomodarte y acomodarte a la manera de Dios y no a tu manera. Cristo no vino a que sigas con los pies tendidos. Cristo no llegó a tu vida para que sigas cómodamente o placenteramente viviendo tu propio estilo.
Cristo vino a tu vida para revolucionar tu corazón, para que tomes las prioridades del reino y las hagas real en tu propia vida, dentro de tu propio hogar. Pero hay quienes, como dice en el verso número 59 y 60, hay quienes quieren seguir a Jesús, como lo dice ese verso, y dijo a otro, Jesús le dijo a otra persona, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mas Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia. ¿Qué cosa? Anuncia el reino. Usted dirá, uy, qué malo, Jesús, el padre de ese hombre había muerto y Jesús le estaba privando, sí, de despedirlo, sí, diríamos en su último proceso en este caso, sí, de la sepultura. Y no es así, mi amado hermano. Ese texto tiene un contexto, por cierto, histórico y cultural. Cuando un hombre le decía a otro, déjame ir a enterrar a mi padre, no significaba que el padre había muerto. El padre estaba con vida todavía, pero era responsabilidad del primogénito esperar que su padre bajara al sepulcro y ahí, mi amado hermano, como primogénito, administrar los negocios del padre, y luego que esto hubiera sido finiquitado, entonces recién dedicarse a sus propios negocios. Lo que le estoy diciendo es que este hombre del cual dice a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre, le está diciendo, Jesús espera que mi padre, que está con vida, sí, muera, administre sus negocios, y una vez que lo deje todo arreglado, entonces voy y me dedico a tus negocios. Y Jesús dijo, no, un ratito. Si yo llego a tu vida y hoy te invito, hoy haces un pare, hoy abandonas a padre, a madre, a esposa y a hijo por causa de mí, y sígueme. Mi amado hermano, el apóstol Pablo anunciaba, aquellos que son casados en Cristo deben de ser como que si no lo están. Aquellos que tienen hijos deben de ser como que si no los tuviesen. Aquellos que tienen padres han de vivir como que si no los tuviesen. Pero recuerda, todo por causa del Señor, no por tus propios intereses. Yo sé que la demanda del Evangelio es dura. Yo sé que la demanda del Evangelio a muchos se les hace duro tragar grueso diciendo, hermano, yo no quiero seguir hacia Jesús. Pero Jesús quiere que tú lo sigas de esa manera. No con esto te estoy diciendo que te botes del trabajo. No con esto te estoy diciendo que abandones a tu esposa y a tus hijos y a las responsabilidades que tú propiamente tienes para con ellos. Lo que te estoy diciendo es que en tu hogar, en tu trabajo y en tu vida, la prioridad ha de ser Jesús. Y sobre Él, mi amado hermano, nadie puede estar por encima. Tú tienes que hacer en tu vida un espacio para Cristo. Tú tienes que hacer en tu trabajo un espacio para Cristo. Tú tienes inclusive que hacer en la iglesia un espacio para Cristo. Él es el que debe de gobernar tu vida, no la iglesia, no tu hogar, no tu trabajo, pero tu Dios sí que debe de gobernar tu vida. La demanda del Evangelio está tan presente y tiene tanto poder como lo tuvo en aquel entonces con los 70. El Señor me dice en el versículo número 3, hacer la obra de Dios nunca será fácil. Hacer la obra de Dios nunca será algo placentero o algo gustoso. Hay dificultad, por supuesto que lo hay. Mira lo que dice en el verso número 3. Y es una orden en imperativo, constante o permanente. He aquí, yo os envío como corderos en medio. Mucha gente por cobardía no predica el Evangelio. ¿A dónde, hermano? Como vimos hoy en el video. ¿A dónde es que hay que ir? Muchos se ponen el dedo. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A la flor de dónde? A la flor de Bastión. Me han dicho que a partir de las 6
la cosa se pone color de hormiga. Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, mi amado hermano. Y le servimos a un Dios que puede derrotar aún al más duro corazón. Pero yo os envío, dice la Biblia, como corderos en medio de lobos. Mi amado hermano, cuando tú sales a evangelizar, es verdad, no todo es color de rosa, no todo es placentero. Muchos te tirarán la puerta en la cara. Hay quienes ni por cortesía te darán el saludo, mi querido hermano, pero eso forma parte de este precioso caminar del evangelio. Mi amado hermano, si pregúntate a ti mismo, ¿el hogar o el matrimonio viene acompañado de problemas o no? ¿Verdad? Forma parte, mi amado hermano, sí, de lo que es el matrimonio. El matrimonio conlleva no solamente alegrías, sino que juntamente con las alegrías también vienen las tristezas. Vienen también las responsabilidades y las obligaciones que como matrimonio todo esto conlleva. También ser un hijo de Dios y aceptar el desafío del Señor conlleva dificultad. Pero mi amado hermano, la Biblia declara que iremos gimiendo y llorando, llevando la preciosa semilla, pero retornaremos con nuestras gavillas llenas. Mi amado hermano, acompáñame por favor al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 10. Evangelio de Mateo, capítulo número 10, verso 16. Recuerda, el Señor como nos enviaba como corderos, es decir, diría, porque el hermano me envía a morir. Pues sí, a veces hay que morir para que Él pueda vivir. Verso 16. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Miren, la serpiente, si bien es cierto, tiene un aspecto no tan agradable a la vista, tiene una virtud y que de hecho el mismo Jesús la destaca. ¿Qué cosa es la serpiente? ¿Cómo dice el Señor que es la serpiente? Es prudente. Es decir, que cuando ve peligro, si bien es cierto, este animal también es peligroso, pero no así, mi amado hermano, es imprudente, es decir, que no hace nada que no le convenga. Sed, dice la Biblia, prudentes como serpientes, pero también sencillos como palomas. Un ejemplo, mi amado hermano, usted puede ir, vamos a ponerlo de una vez a la flor del bastión, va con la Biblia. Pero ojo, ya está ahí. Es decir, que está dispuesto ¿para qué? Para predicar la palabra. No se acobardó, no fue timorato al llamado, va con su Biblia y camina. Y oh sorpresa, en una esquina ya ve un grupo de 5 o de 6, sí, todos bien encarados, ¿verdad? Y todos muy bien trajeados ellos. Y usted va y dice, ¿qué hago? ¿Me regreso o voy por ahí? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Son almas que necesitan de Cristo, mi amado hermano, ¿verdad? Son vidas que obviamente, recuérdelo, y la Biblia lo dice así: el sano no tiene necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Mi amado hermano, usted va con la Biblia. Ojo, si usted tiene en su espíritu y en su corazón miedo, usted va a hacer lo, sí, diríamos así, lo más imprudente. Uno, yo me voy, y se va. Esto ha sido feo, yo mejor predico por la ciudadela y es bonito. Hasta jugo me dan cuando voy. Mi amado hermano, usted se acerca a ese lugar y con la prudencia que en Dios debemos de tener, va y se identifica, mi amado hermano, como ¿qué? Como cristiano, ¿verdad? No se pone de pronto a la altura del mismo lenguaje de ellos, pero anuncia el evangelio, mi amado hermano.
que siempre lo van a tratar bien. Yo no le estoy diciendo que por el evangelio usted va a ser bien siempre recibido. No, mi amado hermano, llegará en un momento que usted saboree ambos lados de la moneda. Pero de que usted tiene que muchas veces arriesgarse en el evangelio, claro que tiene que arriesgarse. Es evidente que en el evangelio hay un riesgo que debemos de tomar para que la palabra pueda fluir, mi amado hermano. A nosotros nos ha tocado acercarnos a grupos como estos, no porque ellos nos inviten, sino porque tenemos ante Dios una responsabilidad de ir y predicar el evangelio, dice la Biblia, a toda criatura, no a los que a ti te agradan por tu vista, no a los que a ti simplemente te complazan. Le voy a predicar ese porque ese se ve que está bonito, o porque ese se ve que está bien vestido. No, mi amado hermano, uno va y predica la palabra porque tiene una responsabilidad ante Dios que cumplir. Y esa responsabilidad siempre, amado hermano, demandará un riesgo. Uno va y se acerca, saluda y se presenta como lo que es, como un hijo de Dios. Yo te aseguro que si tú vas a hacer la obra de tu Dios, Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar solo. Él siempre va a ir contigo. Yo entiendo por la palabra, mi amado hermano, que el riesgo para predicar la palabra será algo latente, pero los que estamos esperando en Dios, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Si un insulto recibimos en el nombre de Jesús, le decimos amén a ese insulto. Y lo recibimos con gozo y con gusto, porque si hicieron lo que hicieron con el maestro, ¿quiénes somos nosotros para no recibir como los discípulos de él las ofensas por causa del evangelio? Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos confronta en esta hora. Él dice en el verso 3 del capítulo 10 de Lucas, nos envía como corderos en medio. Pero hay quienes no quieren pagar ese precio. Hay quienes no quieren recibir ofensa por causa del evangelio. Hay quienes no están dispuestos, mi amado hermano, a identificarse ni aún en sus propios trabajos, porque le temen a la cháchara, le temen a la burla, le temen al menosprecio de la sociedad. Y se ajustan y se acoplan, sí, a las risas, a las burlas, a los chistes malsanos y a todo tipo de aberración. Simplemente la aceptan, no dicen nada para ser partícipes de ellos y no ser rechazados. El evangelio va a causar un rechazo en tu vida, te lo aseguro, si tú realmente estás dispuesto a identificarte con Jesús. Pero no solo eso, dice la Biblia. El Señor promete para sus obreros, el Señor promete para los que quieren aceptar el desafío del evangelismo. Dice el Señor, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y adicionalmente, y eso lo vamos a ver aparte, y a nadie saludéis por el camino. En su primera parte, el verso número 4 nos dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni... Es decir, no llevéis, sí, en este sentido, nada que pueda ser, en este caso sí, que pueda ser de utilidad para sostenerte haciendo mi obra. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque todo aquel que ha sido llamado por Dios para ser su hijo, Dios se encarga de suplir todas sus necesidades. Acompáñame por favor, porque Dios nos ha prometido su provisión. En el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, acompáñame por favor. Carta a los Filipenses, capítulo número 4. ¿Lo tienes? Verso número 19. ¿Qué dice el Señor, mi amado hermano?
Mi Dios pues suplirá. Y esto me encanta. No dice que le ha suplido en ese texto. Dice que Él suplirá. Él proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi amado hermano, mucha gente, como yo suelo decir, a veces predicando desde este altar, mucha gente saca el texto fuera de su contexto. Y dentro de ese argumento, ¿sí?, de que la gente muchas veces saca el texto fuera de contexto, solamente ha limitado que Dios puede suplir para el arroz, que Dios puede suplir para la ropa, que Dios puede suplir de pronto para el celular, que Dios puede suplir, es decir, solamente para las cosas propias personales, sí, de nuestras necesidades y nuestras propias metas. Pero amado hermano, cuando Pablo anunciaba estas palabras, él lo estaba, mi amado hermano, focalizando o inclinando estrictamente a cómo Dios le suplió y le habría de suplir en todo cuanto a sus negocios, es decir, a los negocios de Dios se refiere, para que la obra y la palabra del Señor siempre, mi amado hermano, corra y siempre pueda ser expandida. Dice el Señor en su palabra, mi amado hermano, en el verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esas riquezas eran ¿para qué? Para el sostenimiento de la obra de Dios. Cuando uno va adicionalmente, por favor, acompáñeme de manera adicional en la segunda carta del apóstol, en la segunda, carta del apóstol Pedro. Acompáñeme, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, verso número 10. El Señor nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más, miren el asunto, procurad hacer ¿qué cosa? Firme, eso significa también estable, vuestra vocación y elección. Aquí hay dos puntos importantes. El Señor, cuando usted se refiere al término vocación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de vocación, hablamos de una profesión. Como cuando usted tiene de pronto la virtud de poder enseñar. Usted tiene una vocación, por ejemplo, de maestro. Dice en ese sentido, en la parte espiritual, hacer firme vuestra vocación, pero también vuestra elección. Mi amado hermano, usted al llamado que Dios le ha hecho, es decir, a la elección, también debe de darle o debe de preocuparse para hacer, dice la Biblia, firme, permanente o constante la vocación o la profesión a la cual el Señor lo ha llamado. Mi querida iglesia, el Señor no te eligió simplemente para que vengas un domingo a la iglesia. El Señor no te escogió simplemente para que le conozcas y hasta ahí nomás. El Señor te ha elegido para darte una vocación o una profesión. Y el Señor nos dice en este texto que nos ha elegido y nos ha dado una vocación para que estemos, dice la Biblia, firmes, es decir, constantes y perseverantes en ella. ¿Por qué? Dice el texto: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 10,
en su segunda parte, el Señor le decía a aquellos 70 que los habría de enviar a predicar, no solamente que no se preocupen de qué comer o de qué vestir, y lo hemos visto en la carta de Filipenses, que el Señor habría de suplir todas sus necesidades, sino que también les dice en su segunda parte: y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué implicaba eso? La costumbre oriental, mi querido hermano, en los tiempos aún modernos, era de que cada vez que se encontraba un hombre judío con otro judío, cada vez que se encontraban, las saludaciones no eran como las nuestras o como las acostumbradas en nuestro entorno. Usted puede pasar por la calle y toparse con un compañero, con un familiar, con un amigo, y de a la pasadita, simplemente él va de norte a sur, usted de sur a norte, y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me saludas en casa y pasa de largo. El judío no era así. Cuando un judío se encontraba con otro judío, primeramente se saludaba, claro está, de manera personal, y comenzaba una gran tertulia. Y decían: ¿y cómo está el abuelo? Bien está el abuelo. ¿Y la abuelita cómo está? Ella también va. Y fulano, y sutano, y comenzaba toda la descendencia. El asunto era que cuando se encontraban, por lo menos el saludo duraba como media hora. Y eso como pequeño, como corto. ¿Quiere ver una referencia, mi amado hermano, de la importancia de lo que era no saludarse? ¿Pero para qué? Para poner como prioridad, ¿qué cosa? El objetivo, de lo que era hacer la voluntad de Dios. Acompáñeme a la segunda carta de los Reyes en el Antiguo Testamento. Segunda carta de los Reyes, en el capítulo número 4, antes de las Crónicas. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4. Verso número 29. Ese texto tiene un contexto que apunta a una situación de una mujer que estaba viviendo un momento muy difícil. Su hijo, su primogénito, había muerto. Y ella desesperadamente se volcó a buscar al profeta Eliseo para que pudiera hacer un milagro en la vida de su hijo, es decir, para que le devolviera la vida. Por su parte, Eliseo envía a su sirviente a recibir, en este caso, a esa mujer, y luego a que fuera a la casa del muchacho, del niño que había muerto, para que llevara el bastón y lo pusiera sobre el muchacho y el muchacho pudiera vivir. Pero mire la instrucción, verso 29. Entonces dijo él, el profeta, a Giezi, era el criado: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ven. Y mira lo que le dice: si alguno te encontrare, ¿qué dice la Biblia? No lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro. ¿Qué demandaba mi amado, esa ordenanza? Una rápida intervención para hacer la obra del Señor. Cuando uno va a hacer la obra de Dios, no debe de distraerse. A eso apunta el asunto. Si usted de pronto ya va dispuesto en el corazón, voy a predicar, justo en ese momento, ¡pum!, la visita. ¿A cuánto les ha pasado así? Como cuando viene al culto, justo que va a salir y paz va llegando. ¿Qué debe de hacer, mi amado hermano? Bueno, hay que atender a la visita, y se quedó. Mi amado hermano, cuando uno ya ha propuesto en su corazón servir a Dios, mi querido hermano, puede caer tu mamá, puede caer tu abuelito, puede caer tu prima, tu sobrino. Cuando tú has determinado en tu corazón ir y hacer la obra de Dios, todos esperan y Dios va de primero.
Porque el día que estés en necesidad, ni tu abuelito, ni tu prima, ni tu amiga podrán acudir a ti y salvarte. Será tu Dios el que estará ahí y el que te responderá. Si tú lo honras, Él también te honrará a ti. Jesús, mi amado hermano, puso en primer lugar no solamente que el Señor habría de proveerles, sino también que nosotros debemos de poner en prioridad sus negocios. En cualquier, dice en el verso número 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ¿qué pasará con esa bendición que damos? Se volverá. Y esto se cumple hasta la actualidad. Usted golpea la puerta y dice, Dios le bendiga. ¿Qué? Dios le bendiga, ocioso, vago, sale de aquí. Disculpe. Y avanza. Se va a enojar por ello. Lo están desechando a usted. No, mi amado hermano. El que nos desecha a nosotros, a Él lo desecha. El que no quiere recibirte a ti, no te menosprecia a ti, está menospreciando al Señor, porque tú representas a Dios, sí, en esta tierra con su mensaje. La Escritura, mi amado hermano, de manera adicional en Mateo capítulo 10, mira lo que nos dice en el verso 41. Verso 40 y 41 de Mateo capítulo 10. El que a vosotros recibe, ¿qué dice el texto? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ya ves, mi querido hermano, qué importante y qué vital es que tú puedas ir a hacer la obra de Dios. Siempre el Señor será glorificado en todo. Volviendo al Evangelio de Lucas capítulo número 10, verso número 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, pero ¿qué cosa? Lo que os den, no lo que tú quieras. Amén. Lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y el Señor ahí da una cláusula: no os paséis de casa en casa. Es decir, cuidado con ser gravoso, cuidado con visitar al hermano o a la persona que tú sabes que cada vez que vas es mano abierta contigo, y tú, abusando, mi amado hermano, del ministerio, vayas a sacar provecho. Es decir, cuidado con ser, mi amado hermano, sí, molestosos o gravosos para con los hombres. Si de alguna manera alguien te recibe y te da algo, te ofrece algo, recíbelo con alegría. Pero, mi amado hermano, no busques casa a casa buscando las dádivas. Amén. En ese sentido debemos de ser, recuerda, no solamente prudentes como la serpiente, sino también humildes como una paloma. No podemos hacer abuso, amado hermano, de la autoridad y de la comisión que Dios nos ha delegado. El Señor nos dice más bien en verso número 8: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Esto es importante, mi querido hermano. ¿Sí? Cuando uno va a una casa y lleva el evangelio y le reciben con agrado, si algo te ofrece, ¿qué debemos de hacer? Recibirlo. Pero si algo tú quieres privar, mi amado hermano, debes de ser educado para poder, ¿sí?, en este caso, anunciar
sí, que por tal o cual motivo no vas a recibir. Pero nunca seas piedra de tropiezo para que los débiles sí se alejen del Señor. El Señor demanda que debemos de comer todos los que opongan delante. ¿Qué nos dice Filipenses? Acompáñenme por favor. En el capítulo número 4, pero ahora en el verso número 11. Filipenses, capítulo número 4. Versículo número 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y aquí quiero concentrarme, y por todo estoy. Si vas a una casa y te dan un arrocito con huevo frito, ¿qué vas a decir? Uy, hermano, huevo frito, qué horror. Tenga mucho cuidado, porque esto puede ofender a la persona en la cual con mucho amor le ha abierto su casa. Dice el Señor, sé vivir. ¿Cómo vivía el apóstol Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar, diríamos, con barriga llena, es decir, saciado, como para tener también. A muchos, uy hermano, fui a predicar, ni un vaso de agua me dieron. No importa, mi amado hermano. Uno no sale a evangelizar por el vaso de agua. Uno se ha de evangelizar porque sabe que tiene en Dios una responsabilidad que hacer. Si te dieron un vaso con agua, gloria a Dios. Si vienes con polvo en la lengua, gloria a Dios también. Recuerda que la prioridad nuestra no es ir a buscar viandas, sino ir a buscar almas para Cristo. Amén. Dice el Señor, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sale el texto que mucha gente lo menciona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando vamos, por favor, para concluir, en el Evangelio de Lucas capítulo número 10, el Señor nos dice en el verso número 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero el Evangelio solamente consiste en esto, no. Mi amado hermano, hay un texto posterior que dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo es esto? También tenemos poder para sanar, para traer, mi amado hermano, salud a las enfermedades y a los problemas de la gente. Pues déjame decirte que sí. ¿Cómo es que este poder recae sobre los que hacen la obra de Dios? El próximo domingo lo estaremos anunciando. Amén. Usted muchas veces dice, hermano, yo voy y no pasa nada. O hay quienes dicen, hermano, yo oro, yo hago en casa oraciones pidiendo sanidad y nada sucede. ¿Por qué causa no suceden milagros? El próximo domingo lo sabremos con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La gloria siempre sea de nuestro Dios. Hay una demanda, mi amado hermano, para la iglesia. Debemos de pregonar el Evangelio, no a tu gusto, sino al gusto del Señor. No es como tú quieres servir, es como Dios te lo ha impuesto. De nosotros dependerá, mi amado hermano, obedecer el mandamiento o hacer oídos sordos. Pero aquel que no hace la voluntad del Señor también recibirá la justa retribución a sus obras. Amén. Espero que el Señor en esta hora le haya hablado a su corazón. Y si debemos de enmendar algo, mi amado hermano, hagámoslo de manera inmediata, porque el Señor, recuerde, como siempre lo suelo decir desde el altar, honrará siempre
a los que le honran. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, tu palabra ha sido impuesta. Tu palabra, Señor amado, ha sido declarada tal como ella está escrita, sin agregar y sin quitarle nada. Tu iglesia, y no solo esta, sino todas aquellas iglesias que profesan, mi amado hermano, el cristianismo, en la actualidad no pregonan el evangelio. Solamente lo han limitado a un altar. Lo han limitado, oh Dios, a través de una tarima. Pero la iglesia de Cristo ha de salir de sus cuatro paredes, ha de tocar las puertas, ha de anunciarle a aquel que está a su lado que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo ha venido para derramar su perdón y su misericordia. Danos valentía, Señor, para pregonar este evangelio. Y ayúdanos, oh Dios, a proclamar esta palabra a diestra y siniestra, porque es mi responsabilidad el hacerlo. Si digo que soy su discípulo, también, oh Dios, he de ser obediente a esta demanda espiritual. En el